y los cromosomas son miniaturas en todas las células de nuestro cuerpo que llevan la información genética. Están hechos de moléculas largas de ADN. Cada punta del ADN debe tener una pequeña tapa protectora. Esa tapa es el telómero. Y protege de verdad al cromosoma, de manera que protege el material genético. Los telómeros son fragmentos de material genético que se encuentran en los extremos de los cromosomas. Son regiones de ADN no codificante, altamente repetitivas, cuya función principal es la estabilidad del cromosoma. A medida que la célula se divide a lo largo de la vida, los telómeros se van acortando. El desgaste del telómero en el transcurso de los ciclos celulares impide su función protectora, con lo que el cromosoma se vuelve inestable. La degradación de los telómeros se debe a que la acción del ADN polimerasa, que es la enzima encargada de la replicación del ADN, no funciona correctamente en los extremos de los cromosomas. Cuando los telómeros son demasiado cortos, dejan de ser viables y se activan los procesos de apoptosis o muerte celular programada. Este mecanismo ayuda a la célula a evitar que se repliquen células que tienen un material genético inestable. Para entenderlo mejor, podemos comparar la función de los telómeros con la cabeza de los cordones de un zapato normal. Estas cabezas sujetarían los hilos de todo el cordón, evitando que éste se deshilache. A medida que las células se dividen, los telómeros se van degradando. La cabeza del cordón representa el telómero, que al acortarse deja desprotegido al cordón y da lugar a su descomposición, de manera que las células acaban muriendo. Por esta regla, los telómeros de las células tumorales también tendrían que envejecer, hasta llegar al punto en el que la célula tumoral entrase en apoptosis. La telomerasa es una enzima que se encarga de regenerar los telómeros y evita que se acorten demasiado. La telomerasa se produce de manera natural en ciertas etapas de nuestra vida, pero después dejamos de producirla en la mayoría de las células. La telomerasa regeneraría los telómeros, evitando su degradación y, consecuentemente, muerte de la célula maligna. ¿Y qué aplicación tiene el conocimiento de la telomerasa? Pues en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas llevan años investigando cómo mantener los telómeros en buen estado para retrasar enfermedades asociadas al envejecimiento celular, como son el Alzheimer y el Parkinson. Si uno no tiene una tapa protectora adecuada porque se ha desgastado con el tiempo, y repentinamente ésta deja de funcionar, las células no funcionan adecuadamente y se enviarán señales equivocadas entre sí y a otras células a través del cuerpo. Pero los científicos vamos un poco más allá y si realmente entendemos cuáles son estas causas moleculares, en teoría podríamos diseñar intervenciones terapéuticas que sean capaces realmente de retrasar el envejecimiento o aumentar, si queréis, el tiempo libre de enfermedad y con ello retrasar todas las patologías asociadas al envejecimiento, incluso quizá tener mejores tratamientos contra alguna de estas patologías que hoy por hoy pues son bastante difíciles de tratar, ¿no? Que es mi tema de trabajo durante ya hace más de 20 años, que eso es la erosión de unas estructuras que protegen nuestros cromosomas que se llaman telómeros. Además, en esta revisión proponemos que esta es una de las causas primarias moleculares del envejecimiento porque a su vez lleva a otras causas secundarias, si queréis, del envejecimiento. También sabemos que en la naturaleza hay una enzima que se llama telomerasa, que fue descubierta, de hecho, en el año 1985 y su descubrimiento recibió el Premio Nobel de Medicina o Fisiología por la importancia que tiene para la vida, porque la telomerasa realmente, gracias a que es capaz de realargar los telómeros con cada generación, pues permite la vida, permite que haya generaciones de las distintas especies. La telomerasa lo que haría sería resetear los telómeros con cada generación y el nuevo individuo va a nacer con una longitud telomérica, pues veríamos que la longitud telomérica va disminuyendo conforme aumenta la edad y pensamos que cuando los telómeros llegan a una longitud muy corta, esto desencadena distintas patologías, entre ellas también el cáncer, está asociado a presencia de telómeros cortos, pero en el caso del cáncer, a diferencia de otras enfermedades asociadas a la edad, se tiene que volver a reactivar esta telomerasa porque las células del cáncer son amortales o inmortales, son capaces de dividirse de manera indefinida, ¿no? Esto a diferencia de otras patologías del envejecimiento. Sabemos que hay personas que tienen mutaciones en telomerasa, son casos familiares, son enfermedades raras y estas enfermedades se llaman síndromes teloméricos y algunas de ellas son, por ejemplo, disqueratosis congénita, anemia plásica, casos de fibrosis pulmonar
y se caracterizan pues porque los telómeros son muy cortos en estas personas y van a desarrollar estas enfermedades de manera prematura. También pensamos que sabemos que la longitud telomérica no es homogénea en la población, es muy heterogénea, y que individuos que tienen telómeros más cortos de lo normal tienen más riesgo de desarrollar de manera prematura estas patologías del envejecimiento, ¿no? Y por eso se considera que también la longitud telomérica es uno de estos biomarcadores de riesgo de enfermedad. Y sabemos que el acortamiento telomérico es suficiente para causar envejecimiento, eso lo vimos primera vez generando unos ratones que no tenían actividad telomerasa, y veíamos que en estos ratones que tienen telómeros cortos pues se anticipan todas las patologías asociadas al envejecimiento. Y esto porque su capacidad para regenerar los tejidos está afectada. Pero además estos ratones también, al no tener telomerasa, que es una enzima que hace falta también para las células tumorales, pues eran más resistentes al cáncer, y esto pues ha hecho que la telomerasa se vea como una diana terapéutica en el caso del cáncer. Fue la primera vez, fue en el 2008, que realmente se demostró que la actividad telomerasa tenía una actividad capaz de retrasar el envejecimiento, retrasar muchas patologías asociadas al envejecimiento. Pero ya tenemos una idea clara de que está causando al menos algunos de los riesgos de que la gente sufra de enfermedades crónicas del envejecimiento. Las tres grandes: diabetes, cáncer y cardiovasculares. Y claro, cada vez pensamos más en la demencia a medida que la gente envejece. Y la escasez de telómero que se puede ver predice una mayor posibilidad de que alguien muera en el futuro. Nos ha interesado mucho el papel que juegan la nutrición, el ejercicio, lo que comemos. ¿Qué papel juega eso en el mantenimiento de los telómeros? Sabemos que el mantenimiento de los telómeros juega un papel en nuestra salud. Lo que más les interesa a todos es ¿cómo será su salud? Eso tiene un nombre genial. Se llama ciclo de buena salud. Que manteniendo los telómeros largos durante más tiempo, en estos ratones que llamamos triples, éramos capaces de aumentar la vida media en un 40%, lo cual demostraba que manteniendo los telómeros largos durante más tiempo realmente se retrasaba el envejecimiento y se podía aumentar la vida media de los ratones. Además, se aumentaba el tiempo de vida libre de enfermedad. Aquí veis que el primer ratón control muere al año más o menos, y el primer ratón de esto que tiene telómeros largos de los triples muere 3 veces más tarde. Es decir, que estamos aumentando el tiempo de vida libre de enfermedad, ¿no? Vamos a decir, el ser humano por lo menos debería vivir 120 años. De esta idea de cumplir 120 años, sabéis que yo he elaborado, el último libro que he publicado se llama así, como vivir 120 años, con todas estas conclusiones. El ser humano deberíamos vivir 120 años. Más. Aquí podéis ver la curva de supervivencia. En gris son los ratones normales. Cuando tratamos al año de edad con telomerasa, un solo tratamiento, aumentamos la vida media en un 24% y también la vida máxima en un 13%. Si utilizamos una gen de la telomerasa que es catalíticamente inactivo, que no es capaz de alargar los telómeros, en cambio no hay ningún efecto en longevidad. Es decir, esto lo está haciendo la telomerasa gracias a que es capaz de mantener los telómeros largos durante más tiempo, ¿no? Es la expresión que se refiere al tiempo de vida en que se disfruta una vida saludable sin debilidad, enfermedad ni incapacidad. Todos queremos que nuestro ciclo de buena salud sea lo más cercano posible a nuestro ciclo de vida. Volvemos a lo básico: ejercicio, buena alimentación, tratar de reducir el estrés. Aportamos fortalezas como nuestra investigación, especialidad y profundo conocimiento adquirido con los años sobre cómo funcionan los telómeros. Y este aporte aumenta mediante interacciones con nuestros estudios. Todo esto tiene un impacto en la salud humana y el estar saludable. El tema del cáncer nos preocupaba, obviamente, aunque aparentemente no vemos ningún efecto negativo de que haya más cáncer, incluso el cáncer aparece más tarde. Muchas veces a mí la gente me preguntaba, bueno, pero entonces, ¿por qué no tenemos telómeros más largos, ¿no? ¿Por qué en nuestra especie Homo sapiens no tenemos el doble de telómeros que tenemos y así vivimos más y eso sería algo bueno? Bueno, seguramente eso es así por cómo ha sido la selección natural. Pero nosotros quisimos contestar esa pregunta generando ratones que tuvieran el doble de telómeros de lo normal y ver si eso era bueno o malo. O sea, coger una especie, Mus musculus, intentar generar un ratón con el doble de telómeros de lo normal y ver si eso era bueno o malo.
Y esto, pues realmente lo hicimos gracias a lo que habíamos aprendido de otro proceso que seguramente os sonará a todos, que es el proceso que se llama de reprogramación nuclear. Sabéis que hubo un premio Nobel de Medicina a Shinya Yamanaka porque consiguió pasar de una célula diferenciada a una célula pluripotente con unos factores de crecimiento, ¿no? Y en mi grupo lo que vimos es que este proceso de ir de la célula diferenciada a la célula pluripotente ocurre realmente también una reprogramación de los telómeros, se activa la telomerasa y los telómeros se alargan, se rejuvenecen, por decirlo de alguna manera, durante este proceso. Es un proceso epigenético. Aquí esto está ocurriendo pues modificando la epigenética de las células. Y ya fue casualidad o buena suerte el que nos dimos cuenta de que si además estas células las manteníamos en este estado de pluripotencia durante distintos pases, veíamos que los telómeros crecían incluso por encima de la longitud telomérica natural de la especie. Es decir, podíamos generar células pluripotentes que tenían telómeros más largos que las células pluripotentes naturales de los ratones, que como sabéis están en el blastocisto, en lo que se llama la inner cell mass, ¿de acuerdo? Y entonces, pues aquí se nos ocurrió, bueno, cogimos embriones de 8 células, mórulas, les agregamos las células con telómeros normales o ultralargos y generamos ratones quiméricos, ratones que derivaban de células normales o con telómeros normales o con telómeros ultralargos. Aquí podéis ver una imagen del ojo, el corte del ojo de una de estas quimeras. En verde veis las zonas que derivan de las células embrionarias con telómeros ultralargos y donde no hay verde pues son los endógenos. A simple vista podéis ver en rojo los telómeros. No hace falta un microscopio para cuantificar esto. Se ve que estos telómeros son mucho más largos que las células naturales del ojo y bueno, pues hemos generado quimeras que son hasta 100% quimeras, es decir, que ratones que básicamente sus células tienen unos telómeros mucho más largos de lo natural. ¿Y qué pasa? Pues lo que hemos visto que pasa es que estos ratones viven más. El experimento todavía se está haciendo, estamos dejando que todos envejezcan hasta que mueran, ¿no? Y lo más importante, son más resistentes al cáncer, desarrollan menos tumores espontáneos, incluso intentamos inducirles tumores con carcinógenos químicos, son más resistentes. Esto demuestra que el cáncer es una enfermedad también asociada al envejecimiento, ya lo sabemos, pero bueno, demuestra que si mantenemos un organismo joven, en este caso con telómeros más largos durante más tiempo, pues realmente eso es algo protector del cáncer. Y os voy a mostrar 3 ejemplos de lo que hemos hecho para mostrar la eficiencia terapéutica de esta estrategia, ¿de acuerdo? Una ha sido con enfermedad cardiovascular, con infarto de miocardio. Estando cerca de un hospital, todos sabréis lo que es un infarto de miocardio. Es cuando hay un daño en el corazón, las células del corazón cardíacas no se pueden regenerar y lo que ocurre es una respuesta inflamatoria y de fibrosis que genera una cicatriz. Esto pasa en humanos y pasa también en ratones adultos. Sin embargo, hay algunas excepciones, por ejemplo, en el pez cebra, si hay un daño en el corazón se puede regenerar, o en los ratones neonatales, recién nacidos, durante la primera semana de vida, si se induce un infarto, también se regenera el corazón. Y a mí me llama mucho la atención que la telomerasa, he dicho que era un gen embrionario, ahí se resetean la longitud de los telómeros y después a partir del nacimiento básicamente lo que ocurre es que no hay telomerasa en el organismo adulto y los telómeros se empiezan a cortar, ¿no? De ahí lo de la terapia génica con telomerasa, para activar otra vez la telomerasa. Pues esto lo vimos por primera vez, que la telomerasa realmente se downregula después del nacimiento en ratones, etcétera, y ya lo sabíamos de 1995. Y entonces pensamos, bueno, ¿qué pasaría si cogemos ahora un ratón adulto? A este ratón adulto le ponemos telomerasa en su corazón adulto, un ratón de 12 meses. Esto se puede hacer con esta estrategia de terapia génica. Transducimos el corazón, que va a expresar telomerasa ahora, cuando normalmente no lo hace. Y ahora inducimos un infarto de miocardio, pues ligando las arterias descendientes, inducimos el infarto y vemos si hay algún impacto de haber expresado telomerasa en el corazón adulto. Y vimos que estos ratones con telomerasa tenían mayor supervivencia, mejor función cardíaca, mejores parámetros metabólicos. Es decir, esto tenía un efecto, en este caso, en este experimento, preventivo, pero incluso también lo hicimos en el momento del infarto y el resultado era el mismo. Es decir, que había efecto beneficioso de activar la telomerasa en el corazón, ¿no? Esto, aquí pongo simplemente un ejemplo de PET. El corazón, cuando lo mira, haces imágenes de PET, pues se ve como esta herradura, son los cardiomiocitos que consumen glucosa. Cuando hay un infarto,
se mueren los cardiomiocitos y se produce una cicatriz y se pierde el consumo de glucosa. Y lo que veíamos es que los ratones tratados con telomerasa en azul, pues la interrupción de esta señal era mucho menor que los ratones que tratábamos con el placebo. Por lo tanto, estaba teniendo un efecto previniendo la fibrosis tras el infarto. Y vimos que esto coincidía con mayor proliferación de los cardiomiocitos. Es decir, que en una enfermedad como infarto de miocardio veíamos que tenía efectividad una terapia a la cual habíamos llegado entendiendo mejor cuáles son los mecanismos de por qué envejecemos, ¿no? Y yo creo que esta es un poco la clave de lo que os quiero contar. Seguimos mirando patologías. La siguiente patología que miramos son estos síndromes teloméricos, que no sé si tenéis algún caso aquí en el Hospital de Córdoba, pero hay personas que tienen anemia plástica asociada a telómeros cortos, fibrosis pulmonar asociada a telómeros cortos, etcétera. Entonces, aquí lo que hicimos fue hacer un pequeño ensayo clínico con ratones, estos son ratones todo, donde inducimos este acortamiento telomérico y después tratamos con o bien placebo, el vector vacío, o bien con telomerasa. Y esto lo publicamos en 2016 y podéis ver que el impacto que tuvo en la supervivencia, vemos que aumenta significativamente la supervivencia de los ratones a los que habíamos inducido acortamiento telomérico cuando tratamos con telomerasa, y también el número de muertes por anemia plástica pues disminuía. ¿Cómo funciona esto a nivel molecular? Pues sabemos lo que está haciendo la telomerasa, ya lo he explicado antes, pero reincido sobre ello. Sí, esta es la medición de telómeros de estos ratones, del ensayo clínico ratonil que hemos hecho. Y entonces aquí sería longitud telomérica en sangre. Y aquí están todos los ratones al inicio, antes de inducirles el acortamiento telomérico. A todos les inducimos el acortamiento telomérico y en este punto es cuando tratamos o bien con el placebo, y veis que los telómeros se siguen acortando en estos ratones que van a morir por anemia plástica, y en estos los hemos tratado en verde con telomerasa. Y veis que los que tratamos en telomerasa recuperan la longitud telomérica en sangre. Es una enfermedad asociada al envejecimiento y también que aumenta la incidencia pues, por fumar, contaminación, etcétera. Y lo que quería resaltar aquí es que los casos familiares, la primera mutación que se encontró fue precisamente telomerasa. Es decir, hay familias que tienen mutaciones en telomerasa y que tienen un riesgo mayor de desarrollar fibrosis pulmonar. Pero incluso los casos esporádicos, aun sin mutaciones en telomerasa, también se ha visto que tienen telómeros mucho más cortos de lo normal, los pacientes. Y esto ha llevado a pensar en este tipo de modelo que pongo aquí, que es que en el origen de la fibrosis pulmonar están los telómeros cortos, y esto pues, por estos casos familiares y por el hecho de que también los casos esporádicos tienen telómeros cortos. No hay nada ahora mismo en la clínica que sea capaz de curar la fibrosis pulmonar. La única opción terapéutica es un trasplante de pulmón en aquellos pacientes que puedan tener el trasplante de pulmón. Por lo tanto, nosotros nos propusimos ver, bueno, primero si realmente los telómeros cortos estaban en el origen de la enfermedad y después si podíamos pues, curar modelos animales de fibrosis pulmonar con telomerasa. Bueno, ¿por qué creo que no funcionan estas drogas? Pues bueno, porque por mucho que bloquees la fibrosis en este punto, si sigues teniendo telómeros cortos que van a hacer que no haya regeneración del pulmón, pues el problema sigue estando ahí, ¿no? O sea que yo creo que hay que intervenir mucho más arriba, ¿no? Si se interviene más abajo, pues seguramente el problema sigue estando ahí y por eso no es curativo, ¿no? Entonces, la primera cosa que hicimos en mi grupo fue un modelo animal de ratón donde demostramos que con telómeros cortos se podía inducir fibrosis pulmonar muy parecida a la humana, progresiva y, bueno, pues con todas las características de la fibrosis pulmonar como inflamación, depósitos de colágeno, activación de los fibroblastos del pulmón, etcétera. Y en este modelo, además, vimos que estaban todos los rasgos moleculares asociados a telómeros cortos, como presencia de daño, aumento del daño, aumento de marcadores de senescencia, aumento de apoptosis, etcétera. Y el experimento era ver si éramos capaces de curar estos ratones ahora utilizando terapia génica con telomerasa. Y aquí pues se trató de buena suerte, eso es lo que acabamos de publicar, porque vimos precisamente que estos vectores de terapia génica que llevan la telomerasa, los adenoasociados, transducen precisamente las células alveolares tipo 2, ¿no? Aquí podéis ver en verde las células alveolares tipo 2 porque expresan la proteína sulfactante y cómo los vectores que llevan aquí GFP también traducen las mismas células, es decir, hasta un 80%
de las células transducidas con estos vectores son células alveolares tipo 2, ¿no? Y cuando se transducen con telomerasa, pues aumenta la expresión de telomerasa. Y bueno, cuando hicimos lo mismo que hemos hecho con anemia plástica, un pequeño ensayo clínico con ratones, tratando con telomerasa o con el placebo, vimos que había también un efecto terapéutico. O sea, aquí lo que hacemos es a todos los ratones, no voy a entrar en los detalles del método, pero a todos los ratones les inducimos fibrosis pulmonar, las diagnosticamos por TAC, y cuando tenemos el diagnóstico por TAC, lo que hacemos a la mitad la tratamos con telomerasa y a la otra mitad con el vector vacío. Y vemos que los que tratamos con telomerasa, que serían estos de aquí que están en color naranja, pues vemos que rápidamente desaparece por imagen la fibrosis comparado con el vector tratado con placebo. Y vemos que disminuyen los marcadores de daño. Aquí, por ejemplo, es el daño específicamente en las células alveolares tipo 2. Y veis que en los que hemos tratado con placebo hay células alveolares tipo 2 que tienen daño, marcado por H2AX, y cuando miramos las alveolares tipo 2 que han sido tratadas con telomerasa, del ratón tratado con telomerasa, vemos que ha disminuido el daño, ¿no? A nivel molecular vemos que los telómeros de las alveolares 2 son más largos, que las células alveolares tipo 2 proliferan más. Aislamos las células alveolares tipo 2 y hacemos perfil de expresión génica. Las aislamos y miramos que las alveolares tipo 2 expresan telomerasa y vemos que downregulan rutas de daño en el DNA y rutas de inflamación y de fibrosis, lo cual pues está diciéndonos que estamos teniendo un efecto realmente terapéutico en una enfermedad que es fibrosis pulmonar, pues asociada a telómeros cortos. Esto lo voy a pasar aquí. Esto es para enseñar que todas las rutas de fibrosis también se downregulan con telomerasa. Por lo tanto, el resumen de esto es que realmente cuando hemos ido al origen, y pensamos que en el origen están los telómeros cortos, terapia génica con telomerasa no solo disminuye la fibrosis y cura a los ratones de fibrosis, sino que vemos que todos los eventos moleculares pues se rescatan. Vemos menos daño, menos senescencia, menos apoptosis, etcétera. Y con esto quiero hacer el énfasis de que realmente para curar estas enfermedades asociadas al envejecimiento tenemos que ir al origen, ¿no? Al origen, a intentar corregir el origen molecular de las enfermedades. Y telómeros cortos pues están en el origen de algunas de estas patologías. Y finalmente, pues bueno, la gente de mi grupo, que ha estado implicado en el trabajo tanto de terapia génica, Cristian Bar, Paula Martínez, Juanma Povedano, Rosa Serrano, en colaboración con Fátima Bosch, y también el trabajo de glioblastoma, sobre todo Leire Bejarano, en colaboración con el programa de desarrollo de fármacos en la medida que tú mantengas los telómeros largos durante más tiempo, disminuyes también o retrasas la aparición del cáncer. ¿Qué ocurre? La telomerasa, aunque per se no induce cáncer, y eso lo sabemos desde el 89. En el 89 se hizo un experimento clave que fue muy importante, que lo que se hizo fue coger una célula normal, un fibroblasto normal, se le puso telomerasa y se inmortalizó siendo una célula normal. Son células inmortales pero normales, no son células inmortales cancerígenas, son células inmortales normales. Y eso se ha hecho con muchos tipos celulares. La telomerasa no transforma las células. La telomerasa es necesaria para la transformación de las células por CARRA, o sea, cuando tú inhibes CARRA, pones CARRAS o pones RAS, inhibes P53, etcétera, el famoso experimento de la transformación, necesitas telomerasa para transformar, pero la telomerasa no transforma. Es algo que necesita el cáncer para dividirse de manera amortal, pero no induce cáncer. Primero, con el fin de demostrar si esto era suficiente de otra manera, ¿no? Ya con una estrategia terapéutica para retrasar el envejecimiento, pero sobre todo para el tratamiento de patologías asociadas al envejecimiento. Y para ello, en colaboración con el grupo de Fátima Bosch de la Universidad Autónoma de Barcelona, Fátima Bosch es una experta en terapia génica, lo que hicimos fue utilizamos vectores que se llaman adenoasociados, que son capaces de reintroducir la expresión de genes en el organismo adulto, y el gen que vamos a reintroducir es el gen de la telomerasa. Así haríamos que la telomerasa estuviera activa en el organismo adulto y pudiera mantener los telómeros largos durante más tiempo. Esta fue la hipótesis. Además, nuestra hipótesis es que esto no tenía que producir cáncer porque estos vectores no se integran en el genoma y, además, al no integrarse, la expresión de telomerasa sería limitada en el tiempo. Es decir, conforme las células se dividieran, iban a ir perdiendo la actividad telomerasa,
pero íbamos a tener telomerasa durante suficiente tiempo como para realargar los telómeros cortos. Y esto fue lo que hicimos en el 2012 y, bueno, pues como habíamos predicho, pues fue lo que encontramos. Cuando tratamos con un solo tratamiento ratones de mediana edad o de 2 años con telomerasa, vimos que los ratones mantenían sus telómeros largos durante más tiempo, tenían menos daño en su ADN y la pregunta del millón era qué pasaba con las enfermedades asociadas al envejecimiento. Y veíamos que retrasábamos no una, sino muchas patologías asociadas al envejecimiento, incluido el cáncer. Es decir, estos ratones tenían menos declive cognitivo, menos osteoporosis, tenían mejor tolerancia a la glucosa y el cáncer también aparecía más tarde. Es decir, que al mantener a estos ratones jóvenes durante más tiempo también retrasamos el cáncer, lo cual quiere decir que el cáncer es una enfermedad también asociada al proceso de envejecimiento. Y siempre me preguntan, ¿y qué efecto secundario tiene esta terapia, ¿no? ¿Alguna cosa mala le pasará a los ratones? Pues lo que veíamos es que estos ratones no solo no les pasa nada malo, sino que viven más. Vivían de media, el grupo de 1 año de edad, 24% más,